ahí le decimos técnicamente la ventana del petróleo, o la ventana del gas, o la ventana de los gases, o la ventana criogénica como tal del proceso, ¿no? Es esa figurita 3. La migración es importante porque allí puede estar la roca madre nutrida o se pudo haber dado las condiciones y tener la cantidad suficiente de petróleo, pero si no hay migración, la migración, vamos a ponerlo, a veces muy sonado hoy la palabra, pero la migración de los fluidos, estamos hablando de 2-3 kilómetros abajo en profundidad, ahí tienen que ocurrir procesos, por ejemplo, fallas tectónicas, movimientos telúricos, y tiene que haber expulsión de la roca madre. Generalmente esa roca madre, como ha sido sometida a un proceso largo, bastante largo en tiempo geológico, de poder cocinarse, esa materia orgánica allí va a tener cantidad de presión bastante alta, es decir, presiones suficientes como para poder migrar, pero nadie va a ir, o ningún fluido va a ir de un proceso de mayor presión a otro de más presión. Cuando llega un momento donde está la presión bastante alta y hay uno de estos movimientos telúricos que rompe o quiebran o fracturan la roca madre, ahí donde en esas microfracturas es donde se van a dar los canales preferenciales para que el crudo migre. Entonces va a migrar de mayor presión a zonas o a otros extractos donde haya menor presión, ¿ok? Que sean preferiblemente o generalmente tienen porosidad y permeabilidad donde poder penetrar y acomodarse, ¿ok? La compañera Yelisa más adelante seguro que le va a hablar a profundidad sobre ello. La última parte que está allí es la de alteración. La alteración habla sobre durante esos procesos o donde ya el crudo se almacena, allí ocurren tanto en la roca madre como en la roca almacén o el yacimiento, cuando entra el fluido, el crudo o el petróleo o el gas o quien sea en contacto con esa roca, depende de lo que se consiga allí en ese ambiente, va a alterarse su composición, se va a descomponer, se va a biodegradar, se va a, bueno, lavarse con el agua, etcétera, etcétera, etcétera. Van a ocurrir procesos allí que van a alterar su conformación molecular y eso le va a dar a veces mejoría, pero en sus líneas generales lo biodegrada, lo degrada, pues, de una mejor calidad a menores calidad, porque allí en esos procesos de contacto, de degradación, generalmente se van los componentes más livianos, se van los componentes más favorables para que el crudo esté en condiciones. En la grafiquita que está ahí al lado, esquematizada, ahí habla de que en la superficie hay vida, esto está en inglés, ¿no? Hay vida, hay organismos vivos, llámese plantas o animales. Eso con el tiempo van a ir resumiendo la estadística, todo lo que hemos hablado, y hablan ya aquí de escala de temperatura. Aquí habla de diagénesis al eje de la derecha. Diagénesis, esta parte temprana, ¿verdad? Llega a un proceso de los 50 grados centígrados aproximadamente. Estos números siempre son cuestionables, ¿ok? Siempre hay quien dice que más, que menos, etcétera. Pero allí se habla de que la materia orgánica entra a llamarse lo que llaman querógeno. Querógeno es lo que hemos comentado, es como el precursor de los hidrocarburos, ¿ok? Ese querógeno es la materia orgánica cruda, precursora como tal, los componentes ingredientes de la gran roca madre, de estos hidrocarburos que van a ser precursores para que se conformen los hidrocarburos, pues, como tal. Más adelante este querógeno le podemos llamar o se va a llamar bitumen, y si sigue profundizándose y calentándose llega a conformar lo que se llama petróleo como tal, hidrocarburos, pues. Y fíjense que tiene dos vértices más hacia acá, que hablamos ya de la catagénesis, metagénesis, la parte final, y hablamos de procesos ya gaseosos,
a alrededor de los 200, 250 grados centígrados, pirobitumen o roca solidificada, o sea, del petróleo o de los hidrocarburos ya han craqueado como tal, se queman, de tanto calor y tanta presión y tanta temperatura, se descompone y se craquea, se pirorizan, como dicen, pues como tal técnicamente, ¿ok? Y eso es lo que resume allí eso en este gráfico del compañero Hunt en el año 95. Estos análisis, pues, se han hecho bastante hincapié en ello para llegar a ello, y análisis como tal, más que todo, bioquímico, ¿ok? Aquí esta lámina siguiente da el resumen con palabras más técnicas y numeritos sobre lo que hablábamos. Es decir, la materia orgánica aproximadamente dice allí que 1 de cada 1000, vamos a ponerle gramos, centígrados, o lo que, perdón, gramos, kilogramos, toneladas, 1 de cada 1000 es soterrado, ¿okay? El resto se compone, acuérdense que están los organismos sobrevivientes arriba en superficie, que a lo que vemos un animal que muere, o una alga, le caen los hongos, le caen todos estos microorganismos que lo descomponen, y a su vez son alimentos para seguir subsistiendo en el ciclo de la vida orgánica como tal. Entonces se habla que de 1 de cada 1000 es aproximadamente soterrado, ¿ok? En los restos que llegan ahí a profundidad. Después, aproximadamente, un numerito bastante astronómico, 20 por 10 a la 15 de esas toneladas métricas de materia orgánica llegan a ser fosilizada, pues como tal. Ese número es bastante alto. Y uno diría, bueno, ese número, si se conformó en materia orgánica y llegó a soterrarse y va a procesarse como hidrocarburo, es bastante alta, o sea, un número bastante astronómico a nivel mundial, ¿ok? Sin embargo, de esas 20 por a las 15 toneladas, ¿verdad? Aproximadamente 1 de cada 1000 es la que se va a convertir en depósitos de carbón, petróleo o gas. Esos son los números aproximados que hicieron, por ejemplo, en el año 93, estos compañeros, Kilo y Kilop. Son dos colaboradores que hicieron sus estudios. Un profesor de la Universidad de Zulia, llamado Marcos Escobar, nos daba esas clases y nos daba esos datos, y bueno, discutíamos sobre ello, ¿no? Que un número bastante, después de ser tan grande, se vuelve a minimizar, porque se supone que debería de entrar en condiciones. Pero allí va a entrar en juego lo que hablábamos, pues, si se pasó de temperatura, si no llegó a la temperatura, si no llegó a la profundidad, si no llegaron las condiciones óptimas a la ventana de los hidrocarburos, no se va a procesar como tal. Y bueno, de eso, esas acumulaciones que llegan allí a esa velocidad de acumulación, pues del carbón como tal, del proceso de los hidrocarburos, hablamos de unas 4 por 10 a las 6 toneladas por año, y ahora multipliquémoslo por 200.000 años atrás geológicos, es donde vuelve a subir la cantidad de hidrocarburos conformados. Luego de ello, si se acuerdan lo que vimos en el video, muchos de esos hidrocarburos tienen que migrar. Muchos de esos hidrocarburos, cuando migran, mucho se va a quedar en el subsuelo, entrampado, en yacimiento. Pero mucho de él, y si vamos para Oriente, el lago de Huánuco, si mal no recuerdo, si vamos para Trinidad hay muchos menes, y aquí en el Zulia, alrededor de toda la cuenca del lago, tenemos, por ejemplo, ejemplos como Mene Grande, y no se llama Mene Grande de casualidad, se llama Mene Grande porque hay gran cantidad de menes, y esos van a superficie, llegan a superficie, y lo que llega a superficie, póngale que eso llegó allí, no sé, 100.000 años atrás, ha ido evaporándose, se ha ido formando, fusionando pues con la superficie, se ha ido degradando, se ha ido perdiendo con el paso del tiempo, pero sin embargo hoy en día todavía existen pues manaderos de estos hidrocarburos. Entonces se habla del 0,01% de esa productividad primaria de la materia orgánica marina preservada aproximadamente anualmente. Entonces, todos esos números nos llevan a decir pues que la cantidad es finita, es contabilizable,
Sin embargo, vemos que hay una reserva, por ejemplo, aquí en Venezuela, 303.000 millones de hidrocarburos líquidos, otras tantas 97 de gas, que a nivel mundo, así en cada país. Y bueno, cada vez que hacen un proceso de exploración, posiblemente consigan otras reservas adicionales de hidrocarburos y así irán descubriendo. En estos días hablaban de la Antártida, que Rusia había descubierto hidrocarburos allí. En todas las partes del mundo debería haber hidrocarburos, sin embargo, como estamos hablando, no toda es comercial, no toda es extraíble, no toda es descubierta y no toda es aprovechable. Entonces, esto va a ir cambiando y tenemos conciencia de eso. Y bueno, las partes anteriores que se han visualizado, hemos ido viendo poco a poco lo que se ha ido contabilizando alrededor de ello. Señora, bienvenida, Julie y Lidai. Ok, seguimos. Bueno, aquí hablamos, o vamos a hablar ya de la parte de la roca madre. La roca madre es una roca, ¿ok? Se le llama así porque es aquella roca donde en la cuenca ha ido tomando las condiciones, se ha ido soterrando la materia orgánica, ¿verdad? Rica en estos hidrocarburos o posibles hidrocarburos, querógenos, se ha ido acumulando a lo largo del tiempo. Esta roca madre reúne sus condiciones especiales, ¿ok? En cada región del planeta hay rocas madres y son las precursoras donde esa materia orgánica se ha conservado y si llegó a las condiciones de presión, temperatura y el tiempo geológico, de seguro nos va a servir como materia, como roca madre, para que los hidrocarburos allí se den, se puedan procesar y se puedan luego almacenar en superficie, un poco más arriba, pues, ¿ok? A veces, por ejemplo, aquí en el lago de Maracaibo, la cuenca occidente particularmente, se consigue la roca madre de aquí se llama la luna, ¿ok? Y se consigue por debajo de la materia, por debajo, digo yo, literalmente, se consigue hidrocarburo. Y bueno, no debería de haber si estamos hablando de que a mayor profundidad, mayor presión. Entonces se consiguen hidrocarburos cercano a lo que es la parte del basamento, por ejemplo en Mara, La Paz, y ya ahí son movimientos telúricos, movimientos de placas, fallas tectónicas que hacen, ¿verdad? Que hacen el revés, pues como que dice allí, de que se sobreponen sobre la roca madre y el hidrocarburo llega ahí a almacenarse por debajo de la roca madre, pues. Son condiciones, a ver, especiales, como diría. Pero generalmente un geólogo o alguien en su cinco sentido no aspiraría a conseguir hidrocarburos por debajo de la roca madre. Sin embargo, aquí se ha conseguido y en muchas partes del mundo también se ha conseguido. Valga decir que de todas maneras, si tenemos, vamos a poner un número, 10.000 libras en la roca madre, ¿okay? 10.000 libras de presión, de seguro que por debajo, o si vemos estos fenómenos donde la roca almacén o yacimiento es otra que está por debajo de esta luna, en este movimiento telúrico perdió presión, disminuyó la presión, etcétera, y es que, o sea, ahí sí va a aplicar la lógica o la parte de las leyes termodinámicas que tiene que almacenarse en una parte donde haya menor presión que la roca madre, ¿okay? Eso sí tiene que quedar claro porque difícilmente vamos a conseguir un fluido que se vaya a meter en una parte donde hay mayor presión, o sea, no cabe, no hay cabida. Al contrario, la presión siempre va a estar dominando y bueno, va a ir desplazando de mayor presión a zonas de menor presión. Incluso con la explotación petrolera, cuando ya se abren los pozos, la presión va a ir decayendo. Vamos con el tiempo aquí, muchachos. 9:40. A ver. Ok. Vamos quizá un poco rápido para mi gusto, pero bueno. Ajá, la parte de generación, ¿ok? La generación de los hidrocarburos no es más que ya cuando la roca madre se consigue en su punto, en su ventana óptima de
generar los hidrocarburos es donde se va a dar esta ventana o estos espacios, perdón, en tiempo, presión, temperatura, para propiciar la formación de los hidrocarburos. Eso lo he dicho 10.000 veces y lo voy a seguir diciendo porque si no se dan las condiciones, presión, temperatura y tiempo geológico, no vamos a conseguir que la roca madre haya conformado hidrocarburos comerciales para nosotros. ¿Okay? Puede ser que estén allí, pero o quedaron inmaduros o se pasaron de cocción y entonces se nos perdió también esa roca madre. Aquí están fotografías, ejemplos de Mene Grande, ¿ok? Esa de acá arriba, ese el tamaño de la persona y el tamaño del Mene en estas áreas. Trinidad y Tobago también tiene Mene, y bueno, estos geológicamente son formaciones, como les digo, Yelix se las va a comentar en su momento, pero si ven los movimientos telúricos, las formaciones deberían ser planas, aquí se doblan y todo lo demás, quedan expuestas en la superficie, se erosionan, términos geológicos también, pero al final no hay nada que impida que esos fluidos lleguen a la superficie y, bueno, se expongan a la superficie. Y por ello es donde surgen lo que llamamos menes, ¿ok? La migración hablamos de migración primaria, migración secundaria, y fíjense que lo que dice acá, lo voy a leer literalmente, me disculpen, pero bueno, es necesario, fíjense. La energía del petróleo en la roca madre es mucho mayor que la que tendrán cuando estos alcancen la zona de acumulación, la parte del yacimiento, donde se acumula. Ya lo dijimos ahorita, pero aquí está más bonito, más escrito. Cada trayectoria de migración es una trayectoria de continuo decrecimiento de energía. O sea, va de una zona de mayor presión a una zona de menor presión. Y la energía se origina por la compactación de la roca madre. Si esa roca estaba en superficie en su momento, era el lecho marino de los mares, de los océanos, y fueron llegando capas y capas y capas y capas, esto va a sufrir un peso y va a ir soterrándose. Ahí es donde empieza a incrementar la presión, la temperatura y profundidad en larga del tiempo geológico. Y bueno, ahí está la roca madre. Y entonces la migración primaria se llama, ¿verdad? Cuando esta irrumpe desde su roca madre. La roca madre poco a poco se fracciona, se rompe, sufre algún movimiento telúrico, no aguanta más la presión, etcétera. Y bueno, sencillamente va a crear canales, microfracturas o fracturas enteras, como quieran llamarlas, dentro de la roca madre, y va a facilitar lo que es la parte de la migración. Aquí se ven una flechita que va hacia arriba y otras que van hacia abajo, porque como dijimos, de mayor presión a zonas de menor presión, pero en su momento va a llegar a zonas donde se puedan acomodar, donde hayan las condiciones geológicas para que puedan ser almacenados en yacimientos. ¿Okay? Entonces la migración secundaria ocurre ya dentro de estos yacimientos, donde se reacomodan, donde se sufren los procesos de biodegradación cuando entra en contacto con algún otro elemento allí, generalmente agua y condiciones de la propia roca, pues, como tal. Ahora hablemos un poquito de la clasificación de los hidrocarburos, pero por la gravedad API, la que más conocemos a nivel mundo y la que más escuchamos por allí. Ahí por lo menos hay muchas, pero aquí simplificada hay cinco subclasificaciones que va desde lo más liviano a lo más pesado. Entonces se habla de que un crudo o un hidrocarburo es extra pesado cuando es mayor a la densidad del agua. El agua agua en condiciones normales, a 60 Fahrenheit, si mal no recuerdo, debe ser de 1 gramo por centímetro cúbico. ¿Okay? Si mezclamos agua y aceite, el aceite generalmente es más liviano y el agua queda abajo. En la faja del Orinoco generalmente ocurre lo contrario. Los hidrocarburos están por debajo del agua. ¿Ok? Entonces se habla de crudos extrapesados. Y la densidad de API es alrededor de los 10 o menos. ¿Ok? Hablan de los crudos pesados,
También estamos hablando de 1 a 0,32, esos serían gramos por centímetro cúbico, y la gravedad API va entre 10 y 23.3, 22.3, pero ese es lo que llamamos pesado. Mediano, un hidrocarburo mediano, ¿ok? Estamos hablando de 0,82 a 0,92 a 0,87 gramos por centímetro cúbico. Eso equivale a decir a unos 22,3 a 31 grados API. Ese es el mediano. Y ya un ligero, estamos hablando de que es más liviano, entonces el ligero como tal 0,87 a 0,83 gramos por centímetro cúbico, y los grados API van alrededor de 31 a 39, ¿ok? Ya un súper ligero, también tenemos crudos de esos, son más escasos y son más cotizados, pero también tenemos acá en Venezuela estos crudos, son más típicos en la región de Lejano Oriente, pero fíjense, superligero estamos hablando que la densidad es menor a 0,83 gramos por centímetro cúbico, y los grados API superan los 39 grados API. Para sacar los grados API, ahí está la fórmula, la que aplica o nos han enseñado en la universidad de la American Petroleum International. Está allí, tiene que verse reflejada o interactúa mucho lo que es la gravedad específica, ¿ok? Entonces, eso es lo que va allí. Permiso un momento, muchachos. Un segundito. Ok. Ajá. Vamos entonces ahora a comentar si estos hidrocarburos, ya cuando los tenemos en la mano, ¿ok? En los laboratorios, le hacen las pruebas y determinan, pues, qué tipo de hidrocarburo puede ser. Ahí puse crudo o petróleo, ¿ok? Para que vayan familiarizándose, que a veces se le dice crudo, a veces se le dice petróleo, hidrocarburo. Esas tres palabras son bastante homólogas, y no es que quiere decir que el crudo es crudo y quedó crudo, sino que sencillamente se le llama de esa manera porque después hay que procesarlo, llevarlo a la refinería y hacerle más cosas, ¿ok? Y también se le llama petróleo porque lo que dijimos en su momento es el aceite de la roca. Quedó allí como que latinizado ese nombre. Entonces, fíjense, ahí pueden haber, hay muchas más, pero se le llaman de esta manera a crudos parafínicos, crudos nasténicos, asfálticos, mixtos, y a veces otra subclasificación, cuando tienen mucho azufre, le dicen sulfurosos. Esos son típicos a veces en la región de Irán, Irak, en Rusia, en México. Nosotros también tenemos crudos sulfurosos. El azufre es un poco perjudicial en los procesos petroquímicos porque tiende a dañar, corroer los mecanismos, las herramientas o donde ellos estén, tiende a ser un poco más trabajoso el proceso petroquímico como tal, y hay que hacerle más cosas, entonces tienden a encarecer los procesos como tal. En sencillas palabras, ahí lo dirá en su momento el compañero Víctor, que sabe un poco mucho más de eso, ¿ok? Pero los parafínicos tienden a tener más que todo una composición mayoritaria entre 50, 60, 70% de crudo parafinoso. Estos crudos parafinosos son la base fundamental, prácticamente ahí la resaltamos: gasolina, queroseno, el aceite, el diésel, pero el jet fuel, el que se usa para las termoeléctricas, etcétera, y el gas licuado también. ¿Qué países podemos conseguir este crudo? Más que todo, no quiere decir que aquí no haya. Por ejemplo, Arabia Saudita, Kuwait, Emiratos Árabes, y los Estados Unidos y Nigeria también. Son característicos, son mayoritarios estos crudos. Los nasténicos tienen que tener aproximadamente 30-50% de nafta. Nafta, recuerden que es para la parte del lubricante, los aceites pesados, el asfalto, cera. Es muy típico acá en Venezuela tener estos tipos de crudos. Brasil, Rusia, México también tienen cantidades suficientes de estos crudos. Los asfálticos
Aquí nos referimos una vez, se le hace uno el feedback con Boscán y con Oriente en la parte de Guanoco y La Faja también. Hay mucho crudo asfáltico, es la base fundamental del asfalto como tal, principalmente, ¿no? Hay muchos otros productos, el alquitrán, emulsiones asfálticas, eh, betún, etcétera, que se traen de esos crudos. Uno a veces lo menosprecia, pero fíjense que el gran valor que tiene las carreteras a nivel mundo de comunicar países, comunicar regiones, comunicar capitales, zonas foráneas, etcétera, es invaluable como tal. Pues. O sea, realmente estos tipos de crudos han asfaltado el mundo y tienen su valor comercial para ellos y para más. En el crudo, prácticamente, o en el petróleo, difícilmente se pierda alguna molécula. Todo es aprovechable prácticamente. Los mixtos, bueno, es una mezcla de todo ello, de parafínico, nasténico, asfáltico, y bueno, aquí en Venezuela hay poco, pero hay también. Estados Unidos también tiene alguna cantidad, Irán, Irak, China también tiene. Y bueno, sirve para todo un poco, ¿okay? Básicamente. Bueno, ese es ahí el resumen de los tipos de crudo. Son variados, son bastantes, pero estos son los más comerciales, por decirlo así. Alguna característica, por ejemplo, quise traer alguna, el parafínico, se habla, pues esto es a grosso modo, de que tiene mayor por ciento de 75% de parafina, eh, es muy viscoso, perdón, es un fluido de colores claros, tienen, bueno, varias características allí a las cuales le hacen un homenaje, como quien dice, porque es típico para sacar la gasolina como tal a nivel mundial. Y la gasolina pues mueve los vehículos, nos mueve a nosotros y hacemos el transporte. También hay que clasificar los crudos por el tipo de contenido de azufre. Hablamos hace rato de los sulfurosos. Si tiene mucho azufre, el crudo va a ser agrio, ácido, corrompe muchas cosas. Entonces, ya cuando tiene mayor de 1% en su contenido, ya le decimos que es un crudo agrio, era un petróleo agrio. Esa es la clasificación como tal. Si tiene un poquito menos de eso, de 1%, entre 1 y 0,5, le decimos que es un petróleo medio, poco contenido, bueno, mediano contenido de azufre. Y también ya un petróleo dulce, que llaman, que es de 0,5% de este azufre en su composición, se le dice que es un petróleo dulce. Es el más, bueno, el más cotizado o el mejor, el que menos requerimiento petroquímico requiere y menos condiciones, más económico procesarlo, es el que más cotiza pues, como tal. Pero bueno, esa clasificación está allí para que también sepa y le entienda que a veces no entendemos por qué nuestro crudo a veces lo cotizan por menor valor y no como el del Brent del Norte o como el West Texas o el otro. Pero bueno, tiene sus condiciones apreciables. Aquí teníamos un marcador importante, el Tijuana Line, que ha sido uno muy bueno. El que tenemos ahorita, Merey 16, a nivel mundial es muy cotizado también. En fin, según la refinería, pues van a requerir un tipo de crudo para allá. El gas natural es parte de los hidrocarburos, en gran conformación. Ahorita estamos en una etapa donde el gas natural puede adquirir un papel preponderantemente importante, dado que recientemente, el año pasado, antepasado, se venía hablando de sísmica multinivel, no sé qué tal. Esto no es más que para explorar o terminar de revisar lo que tenemos en la cuenca, en la plataforma del Tana, en todo el mar Caribe de Venezuela, nuestro territorio marítimo como tal, la plataforma continental. Toda esa zona se sospecha que hay gran cantidad, presencia de yacimientos gasíferos. Y si hay gas, pues entonces se habla de que nuestro país actualmente está en reserva de gas en el octavo nivel, en el octavo puesto. Se calcula que podríamos pasar al cuarto, tercer lugar o quinto lugar, según las reservas que se consiguen allí. Y bueno, si vamos mucho más allá, como en un principio cuando comenzamos el diplomado, si vemos a nivel mundial, por ejemplo en Rusia, Ucrania, hay grandes gasoductos que llevan gas hacia Europa. El gas en Europa es bastante cotizado porque, bueno, es el sistema preferencial más económico y rentable
para la calefacción y la industria, a ver, de allá de Europa, para mover las maquinarias a nivel industrial y lo usan tiene muchos usos, pues. Viene de los hidrocarburos, se habla de yacimientos que tienen gas asociado y no asociado. ¿Qué es eso de asociado y no asociado? Asociado le decimos cuando viene acompañado de líquido, generalmente petróleo o crudo o hidrocarburos líquidos, ¿ok? Ese es un gas asociado. Si el gas es asociado, no entra en lo que hablábamos en días anteriores, 2, 3 clases anteriores, sobre la licencia de gas. La licencia de gas va a aplicar cuando el gas natural esté libre o no asociado, ¿ok? Los yacimientos, casquetes de gas, son bastante bien apreciados porque son, a ver, en teoría debería ser fácil de producir, pues. Tiene su complejidad de hacer el pozo, de controlarlo y todas estas cuestiones, pero si conseguimos yacimientos inmensos de gas, como los que hay en Rusia, como hay en Bolivia también, son bien apreciados porque tienden a producir por mucho tiempo y generalmente tienen grandes reservas de estos hidrocarburos que también nos ayudan a movilizar. Vamos a ver aquí, creo que esta lámina para finalizar aquí esta primera parte, damos un pequeño break. Fíjense, vamos a ver este dibujito que está pequeño ahí a la izquierda abajo, ¿ok? Ese es un esquema de la Tierra y de la corteza terrestre y sacaron, como dicen por ahí, un bocado, ¿no? Un corte geológico. Fíjense que va desde los mares, las montañas en superficie, luego viene una parte que se llama el manto, llega hasta aproximadamente los 2.900 kilómetros. Después viene la parte del núcleo externo, a 5.100 kilómetros, pero lo que quiero que vean es que aproximadamente al llegar al centro de la Tierra, estamos hablando de aproximadamente 6.400 kilómetros. 6.400 kilómetros es un número bastante apreciable, ¿ok? Si lo comparamos, y por eso están lo de las teorías sobre el origen de los hidrocarburos, porque el petróleo para generarse, aproximadamente de esos 6.400 kilómetros necesita 3, 4 kilómetros, 2 kilómetros. De 2 kilómetros en adelante es bueno, de 2 a 4. Si se pasa de 4, ya vamos a perder esa materia precursora que estaba allí, esa roca madre, y o generamos mucho gas o ya se va a quemar, a sobremadurar o a perder esos hidrocarburos que están allí. Entonces, a la derecha, esta figura grande esquematiza, fíjense, de 0 a 1 o de 0 a 100%, es esta escala, y dice proporción relativa, ¿ok? De 0 a 100, y hacia abajo, ¿ok? Hacia abajo va de 0 kilómetros hasta 4 kilómetros, un poco más, ¿ok? Esas dos escalas, de 0 a 100 y de 0 a 4 kilómetros. ¿Qué tenemos dentro de esa escala? Si comparamos allí, si metemos una roca madre en esa escala y empezamos a profundizarla, al principio ocurre una biodegradación, que fue lo que hablábamos, ¿verdad? Que esa materia orgánica, una parte de esas 1.000 aproximadamente se va en la que se va a preservar. La otra 9.999 se va a perder. Entonces ocurre mucha biodegradación. Por X, por Y, por Z, por los microorganismos, por el sol, por el agua, se va a biodegradar. Allí en algún momento genera un poquito de gas, metano y todas estas cosas, pero bueno, así eso se sigue soterrando, se sigue enterrando, llega al kilómetro 300, 400, kilómetros y medio aproximadamente, allí es donde empieza a conformarse ya, acompañado, fíjese, más a la izquierda tengo la escala de la temperatura, de 0 a 80 grados Fahrenheit hasta los 110 aproximadamente, de 0 a 110 grados Fahrenheit, esta primera línea es como a los 80 grados, y ahí empezamos a decir, bueno, ahí empieza a transformarse esa materia orgánica, que se llama querógeno ya como tal, a transformarse en hidrocarburos. Lo naranja es gas, generalmente lo pintamos de rojo, pero es pintado de naranja, y lo verdecito aquí claro es hidrocarburos, es petróleo. Entonces,
Entonces, si empezamos a ver la relación, o sea, fíjense, estamos hablando de como el 10, 20%, de 5, 10%, es lo que empieza a generarse en esta primera etapa. Si empezamos a profundizarla, a 2 kilómetros aproximadamente, fíjense, ya esto crece como alrededor de 25, 30%, el 40%, a formarse gas y petróleo conjuntamente. ¿Dónde es el pico, el cenit, como quien da, como que dice? Alrededor del 50% hidrocarburos forma, ¿verdad? Alrededor de los 2 kilómetros y medio. Ese es como que las condiciones óptimas. Ahí estamos hablando ya de 100 grados, 140 grados en esta etapa. Y a medida que seguimos profundizando, ya los líquidos, los hidrocarburos, empiezan a reducirse, ¿ok? Y generalmente va a tomar pie o mayor cantidad el gas, ¿ok? El gas es lo que va a generarse porque se va a ir quemando la materia orgánica y va a ir entonces a conformarse mucho más hidrocarburos, pero la parte gaseosa como tal. Y después de los 3 kilómetros y medio aproximadamente ya casi no genera hidrocarburos líquidos, sino generalmente casi un 100% es gas, lo que va a conformar generalmente seco o libre, y que llamamos CH4, el metano. ¿Okay? Ya a los 4 kilómetros por abajo, ya ahí es, básicamente se pierde todo lo que es la conformación de líquido y realmente es gas. Hay una escala que va en proporción, ¿verdad? En la profundidad, que el hidrocarburo, pues no solamente se va a generar él como hidrocarburo, hay otros componentes que lo acompañan y que hacen de su clasificación, la que hablamos hace rato, ¿verdad? Que si son más dulces, que si tiene mayor API, que si es más cotizado, etcétera, que es esta conformación de estos elementos. El H2S, ácido sulfúrico, o sea, crudo contentivo de este metal que es el azufre, CO2 en su base inicial y CH4. Después, como tal, el hidrocarburos líquidos, entonces mayoritariamente no debería tener tantos componentes de esto. Hay presente, pero no tanto, el hidrocarburos líquidos. Ya después que empieza a generar mucho gas, metano, entonces ahí vuelve otra vez a conformarse CO2, aquí se invierte. Aquí es mayoritariamente H2S, CO2 y CH4. Aquí al revés, CO2, H2S, aquí meten incluso al nitrógeno. ¿Ok? El nitrógeno ya como tal empieza a descomponerse y empieza a conformar gran parte dentro de estos hidrocarburos en la parte gaseosa. Bueno, esta creo que me gustaba bastante explicarla y espero que se entienda porque es el resumen de todo lo que hemos hablado en esta mañana de hoy. Esto, si lo acompañamos un poquito más técnicamente o científica, aquí meten una variable que está aquí. ¿Ok? Está aquí, que la llaman reflectancia de la vitrinita. Reflectancia de la vitrinita en geoquímica ayuda a determinar, ¿verdad?, el grado de madurez o el grado de la ventana de crudo y va en esta escala de 0, 0,5, 1, 2 hasta 4 aproximadamente. A medida que se va profundizando, la vitrinita, la reflectancia de esta vitrinita es más acentuada. No se asusten con este término, esto es cuando ustedes le hacen o nos hacen una prueba de ADN para determinar de dónde viene el padre de nosotros, si los abuelos, los bisabuelos eran de origen asiático, si eran africanos, si eran chinos, si eran, etcétera. Entonces, este tipo de análisis es un poco más meticuloso y ayuda a determinar, o sea, ha ayudado a acompañar la parte de exploración más que todo, a determinar cuando van perforando los pozos, sacan muestras y van determinando esta reflectancia vitrinita, entre comillas, es fácil determinarla con un aparatico, y bueno, vale algún dinerito, pero nos ayuda a determinar si antes de empezar a desarrollar esos campos, esta reflectancia de la vitrinita, podemos conseguir crudos allí o más líquidos o más gaseosos, o no hay presencia de crudo. Si la reflectancia de vitrinita es 0, 0, tanto, es muy pobre, no me va a ayudar a determinar, a decir que como hay muchos otros parámetros más. Quise nada más puntualizar porque si nos ponemos aquí no terminamos nunca. Entonces hay muchos otros parámetros que nos ayudan a determinar tanto en la exploración, la parte de geología, la parte de los registros de los perfiles
eléctrico, etcétera, etcétera, etcétera. Y son herramientas que se han ido sumando a la parte del desarrollo de los hidrocarburos, del mundo petrolero como tal, que es lo que decía Chávez al principio, bueno, la mina esa. Tenemos que aprender, tenemos que estudiar sobre los hidrocarburos para que podamos entender un poco este mundo petrolero que nos ha rodado a lo largo de más de 100 años. Yo lo dejo hasta aquí. Voy a dejar a mi compañera Yelixa. No sé, Víctor, si hacemos la pausa para que hagamos el debate interno o le damos Yelixa y después hacemos el debate. La Yelixa tiene unas laminitas allí también bastante sabrosas que abarcan alrededor la parte de geología. Pero tú me dices, Víctor, si hacemos la pausa aquí o la hacemos más adelante. Ustedes son los comandantes allá, ustedes dicen cómo van llevando el tiempo y cómo lo van desarrollando. Okay. Mientras se prepara Yelixa, podemos tomar unos 15 minutos para los debates internos en la sala. Pues. Puede ser como ustedes. Ya Yelixa está aquí preparada. Aquí estoy, señor. Bueno, entonces no, adelante. Muy buenos días, compañeros. Una vez más, bienvenidos a estas continuas presentaciones del diplomado. ¿Cuántos de ustedes, o todos, tal vez, se han preguntado dónde se encuentra geológicamente la República Bolivariana de Venezuela? Yelixa, disculpa un momento, Yelixa, para que te presentes, que te quieren conocer los compañeros, nombre, apellido, de qué área. Lo que pasa es no, tranquilo, bueno. Mi mamá me dijo que no era con desconocido, entonces, para primero que necesitamos conocer. Vamos a finalizar. Venezuela se encuentra al norte de la línea ecuatorial, en la costa septentrional de América del Sur. Para los que no me conocen, mi nombre es Yelixa Piña, ingeniera geóloga y egresada de la Universidad de Oriente, con magíster en geología petrolera de la Universidad del Zulia y magíster en gerencia de investigación de proyectos de la Universidad Rafael Urdaneta Belloso. Continuamos. Adelante. Tengo más de 20 años en la industria petrolera y actualmente me desempeño como geóloga de RMH, es decir, de Departamento de Recuperación Mejorada de Hidrocarburos. Como primer punto tenemos, ¿qué es la geología? La geología es la ciencia que estudia la composición, la estructura de la Tierra y el resto de los planetas, así como los procesos que han sufrido durante su evolución temporal. La geología utiliza métodos y principios, los cuales se los explicaré más adelante. Ajá. Aquí tenemos que la Tierra está formada por capas esféricas concéntricas. Aquí podemos observar que tiene un núcleo exterior líquido, un núcleo interno sólido. El manto es altamente viscoso. La tectósfera y la litósfera son menos viscosos que el manto. La Tierra está formada por suelos, minerales y rocas. Y químicamente está formada en su mayor porcentaje por oxígeno, con un 26,6%. Luego le sigue la sílice, luego el magnesio, hierro, potasio, entre otros. Tiempo geológico. La escala del tiempo geológico es el marco de referencia para representar los eventos de la historia de la Tierra y de la vida, ordenada cronológicamente.
La era geológica que predomina en Venezuela es precámbrico, paleozoico, mesozoico y cenozoico. Aquí en este cuadro tenemos las ramas o ciencias que apoyan la geología. Te voy a hablar de las que se utilizan o las que aplican en la industria petrolera. Como principal tenemos cristalografía o cristalografía de rayos X. El cristalógrafo se encarga de analizar la estructura molecular. Luego tenemos la geoquímica, ya ese tema lo comentó el compañero Edeberto Bracho, y cual fue muy extenso y muy interesante, pero en resumen podemos tener que la geoquímica es la ciencia que se encarga de estudiar el proceso de la materia orgánica. Luego tenemos la mineralogía. La mineralogía, se lo estoy resumiendo, muy resumida. La mineralogía se encarga de estudiar la composición y estructura de los minerales. Fíjense que aquí está la mineralogía y del lado derecho tenemos la mineralogía óptica. Prácticamente es muy parecida, pero a diferencia que la mineralogía óptica se utiliza en microscopio. Continuamos, tenemos geofísica. El geofísico se encarga de interpretar la estructura de la Tierra basada en los criterios geológicos y propiedades físicas. Luego tenemos petrografía y petrología. Estas dos ramas, y tanto es así que los especialistas trabajan de la mano, trabajan en conjunto. Un ejemplo puede ser que se encuentran los dos especialistas en un laboratorio y el petrólogo le dice, agarra una roca y él con sus conocimientos tiene la capacidad a simple vista de identificar origen de la roca, tipo de roca y minerales. Un ejemplo puede ser, él puede agarrar la roca y dice, esta es una roca ígnea, es un granito. Su mayor cantidad de minerales es el cuarzo. Y a simple vista, por el color, puedo decir que tiene muscovita, tiene feldespato, tiene plagioclasia sódica, entre otros. Mientras que el especialista en petrografía le dice, oye, estoy de acuerdo contigo, sí es una roca ígnea, sí es un cuarzo, pero permíteme observarlo bajo el microscopio. Llega al microscopio, tiene una laminita de vidrio muy delgada que se llama sección fina, hecha por Vito de la Roca, y la comienza a observar a través del microscopio y dice, cierto, pero yo voy a ser más detallista. Es un cuarzo, como lo comentaste, tiene 60, un ejemplo, tiene 60% de cuarzo, tiene 10% de feldespato, 15% de plagioclasia sódica y 5% de mucovita. Y los otros que tú no observaste al simplemente, yo sí lo puedo observar por aquí y lo da detalladamente. Esa es la diferencia en cada uno de ellos. Luego tenemos la tectónica de placa. Esta se considera una de las más importantes de la rama que aporta mayor información a la geología. ¿Por qué? Porque es la ciencia que se encarga de estudiar mecánica y dinámica de la litósfera, para así con esos resultados dar explicación de las deformaciones que sufrió. Pasamos a la geología estructural. No, aquí está. Geología estructural. Estamos en el anterior. La geología estructural se dedica a estudiar la corteza terrestre, sus deformaciones, sus estructuras, entre otras. Luego tenemos estratigrafía, la cual se encarga de ordenar cronológicamente los estratos.
Después tenemos la paleontología. La paleontología también se considera que aporta mucha información a la geología debido a que ella analiza la vida en el pasado, de los fósiles, vertebrados e invertebrados. Y la mineralogía óptica, como es muy parecido al ejemplo que les comenté ahorita de la petrografía y petrología. Uno es más de campo y el otro más de laboratorio. Tipos de rocas. Tenemos que existen las rocas ígneas que son formadas por enfriamiento a punto de fusión. Ya el compañero Edilberto le comentaba algo relacionado con eso. Rocas sedimentarias que son formadas por meteorización y oración de transporte. Rocas metamórficas que son formadas por alteración, por calor o presión. Rasgos característicos. El tamaño del grano, medida de poder de transportación, escogimiento. Esto se refiere a la distribución del tamaño del grano y medida de la efectividad del medio de transportación, es decir, que si fue transportada por agua, por viento o por glaciares. Estratificación. Se refiere a capas producto de la variación en el aporte de sedimentos durante la depositación y la velocidad de la corriente. Cuenca. La cuenca sedimentaria tiene una área muy extensa donde se acumulan sedimentos. También tiene un depocentro, que es la área de máxima sedimentación dentro de la cuenca. Estas están clasificadas como génesis estructural y historia evolutiva. La finalidad de la clasificación de estas cuencas es definir y comparar estilos estructurales, definir y comparar rellenos sedimentarios, definir y comparar hábitats potenciales de hidrocarburos. Aquí podemos observar un mapa de la República Bolivariana de Venezuela, donde con sus respectivos colores nos indican la cuenca de cada ciudad, estado. Un ejemplo es el de color así como amarillo, color ocre, es la cuenca de Maracaibo, Farcón. Cuenca de Barinas, Apure, está en colorcito azul. ¿Lo están observando? Y así respectivamente. Ok. Este mapa es muy interesante porque aquí podemos ubicarnos y podemos observar. Ya la semana pasada el compañero Carlos también se los presentó y lo consideré muy interesante porque son las cuencas que predominan en nuestro país. Ambiente sedimentario. Sector o área de la superficie de la Tierra donde se conjugan condiciones químicas, físicas y biológicas desfavorables para la acumulación de los sedimentos. Se clasifican en marinos, sitio de depositación, océanos y mares de plataforma. Fluviales, no marinos, sitio de depositación, tierra o continente. Fluviales, escogimiento pobre o moderado en canales de ríos. Lacutrinos, acumulación lenta de sedimentos con excelente escogimiento. Deltaico, que son los que predominan, son acumulación lenta y descontinuidad de material fino a sedimentario. Eólicos, granos extremadamente finos, bien escogidos y redondeados. Estos eólicos se refieren a los que son transportados por el viento. Los glaciales, erosión masiva, sedimentos angulares sin escogimiento. Aquí podemos observar en este cuadro las formaciones productoras de petróleo en la cuenca Barinas Apure y su ambiente sedimentario. Un ejemplo, la formación Navay, estado Apure, su ambiente es marino. Y así podemos observar la que pertenece a esa cuenca. Continuando, tenemos la formación productora de petróleo en la cuenca de Oriente y sus ambientes sedimentarios. Formación Oficina, estado Anzoátegui, transicional. La Pica, Anzoátegui, marino. Naricuar, estado Monaga, transicional. Y así consecutivamente. Formaciones productoras de petróleo en la cuenca del lago de Maracaibo.
Tenemos la formación MISOA, estado Zulia, transicional. Y los otros, como pueden observar, son de ambiente marino, tanto la Rosa, la Luna, Colón y Maraca. Trampa. En el principio de roca donde se origina el petróleo se denomina roca madre. Ya el compañero Heriberto les habló con respecto a esa definición. Estas trampas geológicas están determinadas según la estructura interna de la Tierra, que se presentan en formas diversas como son los pliegues anticlinales, geosinclinales, las fallas, instrucciones, domos, entre otros. En la figura podemos observar donde está ubicada la capa impermeable, la falla, el agua, petróleo. Está muy ilustrativa esa figura. Las trampas en el cuadro siguiente se presentan los distintos tipos de trampas. Estratigráfica, lentes de arena donde el petróleo se encuentra impregnado entre los granos, es decir, los poros. Estos lentes se encuentran rodeados por material impermeable que actúa como roca sello. Estructurales. Estas trampas responden a la fractura, fallamiento donde se desplaza un bloque respecto al otro, y aplegamiento. El petróleo se acumula en los laterales de la falla y en la cresta de los pliegues. Aquí tenemos trampas estructurales. Tenemos anticlinales, tenemos fallas, tanto inversa como normal, de cabalgamiento, entre otras. Tenemos las trampas estratigráficas, como de acuñamiento, discordancia y domos. Hay también domos salinos. El mejor ejemplo es en México. Aquí tenemos unos ejemplos de trampas estratigráficas y cómo se observa en el campo. Trampa estratigráfica de acuñamiento. Ahí podemos observarlo. Trampa estructural, plegamiento. Recordemos que los plegamientos pueden ser anticlinales e inclinales. En este podemos observar que es un anticlinal. Sí. Sí, porque está un poquito lento. Gracias por su atención. Esa es la espera. Ay, Dios mío. Bueno, muchachos, allí están parte de los temas que vamos a ver hoy. Podemos entonces hacer ahorita la pausa para que en cada sala se discuta parte del material allí. La continuidad. Y bueno, retomamos en 10-15 minutos. Y ahorita que nos diga maestro Rodríguez. Y bueno, nosotros quedamos acá atentos a ustedes para que entonces ahorita continuemos. Si hay muchas dudas, que imagino que tiene que haber bastantes preguntas, si no hay preguntas me avisa, porque entonces lo hicimos a continuar. Bueno, vamos a continuar y hacer la pregunta. Correcto, entonces, bueno, adelante, Víctor. Claro. Ok, vamos, como son elementos bastante técnicos los que estamos debatiendo hoy, ¿verdad? Sí. Bueno, yo creo que nos vamos a tomar 20 minuticos para que nos rinda, son las 10:20. Nos conectamos de nuevo a las 10:40. ¿Te parece, Alberto? Está bien. Excelente. Para continuar los siguientes temas. Sí, cerramos micrófono entonces.
Saludos compañeros, sé que por aquí hay algunos compañeros que están conectados de manera individual. Eh, bueno, en este momento pasamos al cierre del micrófono para los debates por sala. Ramoncito, ¿estás activo allí? ¿Puedes orientar el debate o Betsaida por acá por Google Meet? Ahí no hay comentarios. No dice nada.
Se habla de el petróleo se estima para 60 años, hemos hablado del proceso para 60 años y estamos buscando la manera de sacar el petróleo inyectando hidrógeno a los campos aquí en Venezuela.